Hola, hola, aquí estamos con ustedes en este tiempo de frío, aquí en Florida, donde yo me ubico, donde vivo. Se están sintiendo algunos fríos por acá, que hacía tiempo no se sentían. Este video lo hago intermedio, los que venimos viendo sobre complicaciones de la diabetes, quizás no tienen una relación directa, ok, pero hacemos este video por la importancia de conocer qué pasa cuando en nuestro cuerpo ya pasa de no poder soportar o controlar lo que es la termorregulación, porque ya pasamos a un estado de frío que no podemos soportar y puede afectar nuestro sistema, nuestro cuerpo. Vamos a ver los efectos del frío, lo que es la hipotermia, cuando ya el cuerpo no soporta ni puede controlar esa temperatura fría. Hacemos este video sobre todo para los países nórdicos que soportan estas bajas temperaturas, o los países más al sur. Sé, por ejemplo, Ecuador, quizás Ecuador hay ciudades altas, de altura, pero Panamá, quizás estos países del Caribe no tienen estas condiciones. Y puede ser que vean este video como que no les interesa, pero sí, en estos países hay personas que trabajan en neveras, trabajan de donde pueden haber cambios de temperatura bruscas y les puede afectar, pueden llegar a tener lesiones o alteraciones en su cuerpo o problemas neurológicos incluso, y sobre todo si padecen de estas enfermedades como sería la acrocianosis, el frostbite, que es una patología, y el Raynaud syndrome, por ejemplo, que reaccionan al frío. Tienden a alterar esas arterias a largo plazo y son interesantes conocerlas. Ahí tenemos unas manos un poquito cianóticas por quizá como perteneciente a la acrocianosis. Y aquí tenemos un termómetro señalando temperaturas bajas. Me motivó a hacer este video, lógicamente, a petición de algunos suscriptores que me dijeron que con estos fríos, ¿qué podían hacer? Porque no estaban adaptados a estos fríos, porque viven prácticamente acá en Florida, un poquito más al norte, cerca de Kissimmee, y en Tallahassee, donde se han sentido, inclusive en Pensacola, donde ha habido nevadas. Ok, entonces bueno, este video quizás no es para todo el mundo, pero bueno, es de interés general. Así que nos vamos adelante con esto. La temperatura normal del cuerpo humano varía entre los 35 y 36 grados, que sería unos 95 Fahrenheit. Aquí en Estados Unidos se usa mucho la escala Fahrenheit. Usted puede ver cómo se puede calcular grados Celsius prácticamente, o Fahrenheit menos 32, menos 1 sobre 4. Prácticamente esa es una fórmula general que lo lleva prácticamente a saber cuál es el cambio en realidad. Por ejemplo, hoy mismo ha habido temperaturas acá en Fort Myers, donde vivo, de 46 y 47 grados, que son unos 8 grados centígrados aproximadamente. Está un poquito lejos de lo que es la temperatura prácticamente de congelación del agua, que es uno de 3 a 4 grados. Pero bueno, prácticamente es una temperatura fría. Y aquí vemos cómo aquí una temperatura normal y una temperatura un poquito aquí fría y aquí alta, temperaturas altas. Vamos a ver un poquito más profundo seguidamente cómo varía esto en el cuerpo humano. ¿Qué es la homeostasis? Ante todo hay que ver qué es el concepto de homeostasis. El cuerpo humano se sitúa o se balancea, como se dice, entre condiciones en cuanto general. Este es el concepto de homeostasis general, no solo para la temperatura, es todo en el cuerpo humano, el metabolismo, etc. Se conoce como homeostasis el conjunto de fenómenos de autorregulación o la capacidad que permite el mantenimiento de una relativa constancia de la composición, propiedades del medio interno, ya sea en cuanto a líquidos, en cuanto a pH, en cuanto a temperatura, en cuanto a todos los procesos que ocurren en el cuerpo humano, inclusive de oxidación, reducción, todo que se regula se llama homeostasis. Recordar que hay otras dos palabras que se parecen un poquito, pero no tienen nada que ver con esto, que sería hemostasia, que es el control de la coagulación, y homeopatía, que es una
ciencia paralela a la medicina que estudia como otros aspectos. No lo voy a meter ahora. Entonces, fíjense que todas las propiedades del medio interno de un organismo, incluso ante cambios en las condiciones ambientes que rodea al cuerpo humano. Ya ahí entra a jugar entonces lo que es la temperatura, los cambios en el oxígeno atmosférico, por ejemplo a nivel de una montaña, todo esto. Y a esto se adapta entonces al SGA, que es el síndrome general de adaptación, que ya entonces va con respecto a la psique, los cambios neurológicos, etcétera, como lo estudió Hans Selye. Y a esto se agrega el síndrome de Selye, que lo pueden profundizar. No estoy hablando ahora del síndrome de Selye, que es específicamente para una de las funciones vitales del cuerpo humano. Así entonces, fíjense que la homeostasis para lo que es los distintos aspectos, por ejemplo, regulaciones internas, como les venía diciendo, la temperatura corporal, el agua y los niveles de azúcares, por ejemplo. El cuerpo humano hay varios aspectos, como es la ADH producida y controlada en la hipófisis. Esta ADH es importante porque ya las menciono desde ahora, porque el próximo tema nuestro va a ser la nefropatía diabética y tiene una relación muy directa con la ADH, y ya lo habíamos mencionado como la diabetes insípida. Es importante la diabetes insípida, que tiene relación con la ADH. El metabolismo, lógicamente, las oxidaciones redox, la energía, el ATP, todo esto que tiene relación, reacciones endergónicas y exergónicas en nuestro cuerpo, de producción de elementos que ayudan a controlar la temperatura. Y la fosforilación oxidativa, que finalmente a nivel de la mitocondria, prácticamente donde se produce el ATP y el agua metabólica para controlar todos los aspectos del metabolismo interno. Ahí están los riñones, la suprarrenal, todo lo que es la piel. Vamos a ver cómo regula la piel ahora más adelante, cómo lo hace, con qué mecanismo utiliza, lo que habíamos hablado, prácticamente todos los músculos y todo el sistema de la circulación, con todo su vasoconstricción y vasodilatación. Muy importante, estos son aspectos importantes para poder llegar a ver cómo afecta este cambio. Ok, ¿qué condiciones fisiológicas mantienen la temperatura corporal? Fíjense que la termorregulación central radica en el hipotálamo y la hipófisis, fundamentalmente. En el hipotálamo, donde hay sistemas termorreguladores que van a provocar o vasoconstricción o vasodilatación en la piel, sobre todo, para controlar estos cambios de temperatura. Está la termorregulación periférica, que se basa en 4 aspectos fundamentales. La homeostasis, fundamentalmente para la temperatura, que se basa en conducción, convección, radiación y evaporación. La piel, como no la hemos estudiado nunca como tema, pero tiene sistemas prácticamente de conducción, cuando el aire, prácticamente, esa piel, prácticamente cuando hay temperaturas exageradas, lógicamente que va a haber una vasodilatación para botar ese calor, y cuando hay frío, prácticamente hay vasoconstricción para que no se pierda, para conservar los órganos internos con ese calor. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante bien ahora. Está entonces la sudoración y la transpiración, las glándulas sudoríparas y todo, la piel hace mecanismos para sudar o mantener ese sudor, esa cantidad de líquido en el cuerpo humano para cuidar nuestra temperatura. La vasodilatación, constricción y vasodilatación, como le hemos hablado, lo vamos a explicar un poquito más. La termogénesis, prácticamente que tiene que ver con la fosforilación oxidativa, la producción de ATP, energía a nivel mitocondrial, estimulada sobre todo y regulada por las glándulas tiroideas. Recordar que la glándula tiroides, produciendo lo que son las hormonas tiroideas T3 y T4, son capaces de aumentar el metabolismo y aumentar la producción de calor finalmente. Y respuesta al frío y al calor. Estas son condiciones importantísimas que prácticamente todas dependen del nivel central del hipotálamo, muy importante, y gobernadas a través de la hipófisis con su ADH, con sus hormonas, etcétera, que producen. Muy bien.
Ahora bien, ¿cómo sería la regulación central de la temperatura? Ante temperaturas bajas, y temperatures low, por ejemplo, aquí está la hipófisis, aquí se desencadena como número 2, la temperatura. Hay receptores hipotalámicos que estimulan entonces que internamente se produce entonces, cuando hay temperatura baja, la vasodilatación, movimientos musculares y prácticamente a nivel de la piel, etcétera, y tejidos del cuerpo humano, ayudan entonces a que la temperatura aumente. Esto es el caso de frío. En el caso de frío, hay que recordar que en el caso de frío está lo que es la vasoconstricción, etcétera, y produce entonces movimientos musculares como el tiriteo, usted ve que te tiembla, etcétera, y ¿qué hace? La temperatura aumenta la temperatura. En el caso de temperaturas altas, lógicamente, también las respuestas hipotalámicas van entonces a aumentar la vasodilatación. Fíjense cómo se produce en la piel, la salida, transpiración, las glándulas sudoríparas actúan y así el resto, el tiroides, aquí está la glándula tiroidea funcionando, el tiroides se estimula en este caso y aquí se inhibe un poco el tiroides cuando hay altas temperaturas. Este es el mecanismo fundamental resumido en casi 8 aspectos. Recordar, baja temperatura, el hipotálamo produce entonces que haya vasoconstricción, hay titiriteo para producir calor, etc. Y el tiroides aumenta las hormonas. Y lo contrario ocurre en el caso de altas temperaturas. Así es la regulación fundamental en nuestro cuerpo de lo que es la temperatura. Efectos de la hipotermia. ¿Qué hace? ¿Qué pasa cuando un paciente ya no puede regular y todos estos mecanismos han fallado? Respiración lenta y superficial. El paciente pues se ve afectado, casi no puede respirar. Es increíble como usted ve cuando una persona cae en un lago frío que lo hace hipotermia, ese shock hipotérmico, prácticamente hay que cubrirlo con mantas, etcétera, porque pierde todo control. Cambios de coloración de la piel, aparecen cianosis distales y periféricas, como se ve prácticamente en el frostbite, como se ve en el Raynaud syndrome, que son dependientes del frío. Desorientación y pérdida de memoria. El paciente se desorienta porque prácticamente ya afecta a las células cerebrales, las neuronas, y el paciente pierde todo esto. El aspecto cognitivo de ese paciente casi desaparece, inclusive puede llegar a la pérdida de conciencia, pérdida de conocimiento. Hay escalofrío, lógicamente, porque ese tiriteo tratando de producir calor, síntomas neurológicos, pulso débil y pérdida del conocimiento inclusive. Es increíble cómo el frío, fíjense que vivimos en unas temperaturas, a pesar del frío de la Tierra, está bajo una distancia del Sol adecuada para que las temperaturas varíen muy poco. Imagínense, si estuviéramos muy cerca del Sol, nos quemamos, y si estamos muy lejos, nos congelamos. Estamos en un punto bastante adecuado. Todo esto al gran arquitecto, se lo debemos al gran arquitecto, todo sabe a quién. No quiero meterme en el aspecto religioso ahora. Ok, vamos entonces ahora a ver aquí, a hablar rápidamente de esos aspectos que pusimos al principio, un poquito por encima. Afecciones o condiciones relacionadas al frío. Una persona puede estar afectada al frío, independientemente que no padezca nada de esto. Pero si padece estos aspectos genéticamente, por su constitución, etc., va a sufrir un poco más. El primer aspecto que esté aquí abajo, vamos a poner el adulto mayor. El adulto mayor de por sí, sin llegar a ser un paciente geriátrico, es un paciente ya que el metabolismo le falla. No tiene un metabolismo adecuado para responder como lo vemos en una persona un poco más joven. Entonces estos mecanismos que expliqué anteriormente de producción de calor y respuesta al frío o al calor no reaccionan igual. Por eso se estudia en los cambios climáticos que pueden estar ocurriendo. Hay países que padecen de mucho calor, también afecta mucho al adulto mayor, así como el frío también lo afecta grandemente por su metabolismo ya un poco precario. Vamos a empezar. El frostbite es una patología que el paciente prácticamente está prácticamente preparado anormalmente para sentir y padecer
más reaccionar de diferentes formas ante el frío y puede inclusive tener, lógicamente, esas alteraciones articulares, esas alteraciones distales con isquemia, cambios de coloración, parecidas a lo que es el síndrome de Raynaud o enfermedad de Raynaud. Ya vamos a explicar. La acrocianosis es prácticamente distal, de dedos y piernas, prácticamente por respuestas de cianosis y vasoconstricción a distancia, sobre todo por el frío también. Pero fíjense que es acro, significa acro, lejano, alejada del centro. Acrocianosis en dedos y pies. Tenemos también el Raynaud disease, que este sería el clásico, que es el fluid. Tiene relación, tiene su flushing, cianosis y palidez. O sea, palidez, flushing y finalmente termina en un flushing. Son tres colores que se producen. Por eso tiene el signo de la bandera que se le dice en el caso del Raynaud disease. Esa la veremos futuramente. Y el adulto mayor que ya lo estábamos viendo. En realidad, en estas condiciones de frío hay que tener cuidado porque nuestro cuerpo está preparado para los cambios de temperatura, pero no para grandes cambios de temperatura y mucho menos si son bruscos. Hay que estar preparado. Muy interesante. El tema, en estos temas profundizaremos un poco más cuando ya veamos miembros periféricos, sobre miembros, para explicar por qué el Raynaud disease tiene una relación muy interesante también con la parte del sistema autonómico, de parte de control a nivel del sistema simpático de la parte del autónomo. Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué hacer ante condiciones bajas de temperatura? Primero que todo, lógicamente, vístete con el método de cebolla. Se dice método de cebolla, cubrirte bien con ropas por capas, un pullover bien que te cubra, otras camisas, por ejemplo, otras ropas más, abrigos preparados, incluyendo gorros para el frío, para protegerte bien. Vuelvo a recordar, estoy hablando para países bien, donde nieva o las temperaturas bajan demasiado. Lógicamente, esto es imposible usarlo en países donde hace un poco de frío. Yo sé que no. Utiliza calcetines de lana, protégete el rostro y cabeza y manos. Con todos estos atuendos, gorros, etcétera, protectores, bastante protegidos, abrigos de calidad. Sé que hay personas que viven en el frío. No voy a hablar de condiciones, estoy hablando de condiciones naturales que puedan resolverse. Número 3, toma líquidos calientes como té para mantener la temperatura corporal. Ayuda mucho los líquidos calientes, los té, beberajes calientes, no tan calientes, pero que sí controlan la temperatura y ayuden a la parte del medio interno. Coma frutas, verduras que tengan vitamina C bastante, naranja, limón, guayaba. Bebe mucha agua, lógicamente el agua ayuda a controlar la temperatura, porque así el cuerpo puede transpirar mejor o el riñón puede trabajar mejor con los líquidos. Y mantenerse hidratado. Evita cambios frecuentes de temperatura. Los cambios de temperatura hay que tener cuidado, porque si estás en caliente a frío o frío para caliente, excepto hay teorías bien planteadas de los saunas, que son otra cosa. Hay un calor seco, hay calor húmedo, hay que tener cuidado. No quiero meterme ahí esa diferencia. Utiliza la calefacción en forma moderada, sin cambios bruscos. En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea, mantén una ventilación adecuada. Recordar que el dióxido de carbono que puede producirse en estos aparatos, que sería el uso de anafres, los anafres de carbón, que sé que hay chimeneas que no son de estas que son inclusive digitales, no. Hay que tener cuidado con ese humo, ese CO2 que se produce en la habitación, que puede dañarnos más que el mismo frío. Hay que tener cuidado. Por eso, los anafres, stop. Evite el uso de anafres o braseros. Y presta atención especial a niñas y niños que son candidatos a estos cambios de temperatura, menor de 5 años, sobre todo, y adultos mayores. Los extremos, niños muy pequeños, son muy termolábiles, manejan muy poco, sobre todo los recién nacidos, que son bien candidatos a estos cambios, no se adaptan mucho a estos cambios de temperatura, no son adaptables rápidamente. Y así también el adulto mayor ya, lógicamente.
y apoya a personas en situación en la calle que necesitan abrigo, atención ante esta baja temperatura. Yo sé que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, esa atención, hay albergues preparados para eso, escuelas que se adaptan, etcétera. Cuando estas ventiscas, todo esto se hace por ley social. Y protege tus mascotas, no podemos olvidar los animalitos. Estoy en niños pequeños y las partes vulnerables, los homeless, etc. Y las mascotas también, y son susceptibles al frío. Ok, pues les mando entonces unas gracias, thank you, muy fría, ahí está rodeada en este tema, que lo hago porque de verdad que a pesar de que es un tema médico, un tema científico, lo hago porque en estos momentos parece que hay grandes cambios de temperatura. Sé que la mayor, fíjense, estoy claro que la mayor evidencia mía por la métrica que veo en YouTube está en México, está en países que son prácticamente un poco del Caribe, pero veo que España, veo que en Argentina, que son países fríos, me ven. Entonces este tema más bien, sin que se sientan mal los países del Caribe, que prácticamente a veces en estos momentos hay calor, pero bueno, recordar que también los extremos de calor son importantes basados en estos mecanismos que expliqué en este tema. Así que seguimos adelante y nos vemos en el próximo tema. Le esperamos con la nefropatía diabética.